Ida, ¿eh? No avanzaron con ninguna lectura entonces de nada. Yo El- leí esa primera parte de la crítica a la razón instrumental, medios y fines, pero Ujú, es un PDF que estaba en el aula de fundamentos. ujú. Creería, o sea, creería que está completo porque habla de todos los temas. Igual lo leí medio apurada y por arriba porque, si le soy sincera, estoy teniendo una semana medio loca, entonces por ahí me estoy concentrando más en otras cosas que ocupan mi tiempo, pero creo que llegué sí a encontrarle por ahí como la idea a la que se refiere. Ok. Bueno, ahora vamos a ver dos escritos de Horkheimer. Uno es las observaciones sobre antropología filosófica, ¿sí? Y el otro es sobre la concepción del hombre, que es lo que a nosotros nos interesa más, ¿sí? Sobre todas las cosas. Entonces, primero, él va a decir que hay una especie, digamos, de eh, aproximación a la antropología, de decir que cada época, ¿sí? Recordemos que la antropología comienza con Scheler, ¿sí? El padre de la antropología del siglo XX, pero que a la hora de hablar, digamos, ¿sí? De los aspectos de lo humano o a los aspectos del ser humano, se tiende habitualmente a, eh, ¿cómo decirlo?, a homogenizar cada época, ¿sí? Entonces decimos, en la Edad Antigua, en Grecia, ¿sí? El hombre era de esta manera, ¿sí? En la Edad Media de esta otra, en la Edad Moderna y ahora es de esta manera. Y como que tendemos a homogenizar lo humano, por decirlo de alguna manera, o el ser humano, ¿sí? Eh, y toda la historia, digamos, se va revelando como eh, lo que se dice de ese ser, y la antropología también. Entonces él dice, tenemos que ver que en la antigua Grecia, por ejemplo, cuando hablamos del el ciudadano ateniense del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de un aspecto de la realidad de esa sociedad, ¿sí? O sea, de un grupo humano, diríamos nosotros, del ciudadano, pero no era solamente el ciudadano el que formaba parte de Atenas en el siglo V, ¿sí? Estaba el esclavo, estaba el guerrero, estaba el trabajador, el campesino, ¿sí? Estaban las mujeres, y entonces distintos tipos de grupos. Lo mismo dice cuando hablamos después de los grandes señores franceses, ¿sí? Ulala, señor francés. Entonces, dice, estamos hablando de un aspecto nomás, estaban todos los demás, después dice, los grupos, había un montón de grupos particularizados, ¿sí? Dentro de esas eh, sociedades. Entonces, el ser de los miembros de cada una de estas clases, decía él, ¿sí? Servía de fundamento a las formas sociales, ¿sí? Tanto como ser, como el ser de los otros. ¿Sí? Entonces, hay entonces que ver, digamos, toda la realidad social para poder hablar de una antropología, lo va a decir él después. Entonces, por ejemplo, él pone al inicio, nomás yo le voy a pasar luego el PDF, el artículo, cuando él habla dice, hay monumentos de la antigua Grecia, ¿sí? Que expresan una realidad solamente, ¿sí? Si vemos el ideal humano o el ideal de hombre, ¿sí? Era el ideal del adolescente, joven, musculoso, virtuoso, digamos, virtud que se veía especialmente en las facciones físicas, ¿sí? Si vemos eh, todas las esculturas, ¿sí? En la simetría y en la belleza natural de las estructuras griegas, ¿sí? Entonces, esto es una realidad, o sea, pertenece a un grupo humano, ¿sí? Dice, pero hay otro grupo humano donde eh, está sometido, ¿sí? Al trabajo oprimente y a la miseria. Digo que no hay escultura para esto, ¿sí?
Entonces, dice, es imposible comprender los productos culturales sin referirse a la dinámica de estas oposiciones. Él va constantemente, ¿sí? Cuando él va a hablar aquí de la antropología, él va a hablar entre estas dos oposiciones, ¿sí? Entre la oposición de lo que configura o lo que está reinante, digamos, de lo que se mira, y lo otro que habitualmente no se ve. Va a criticar mucho a Scheler, ¿sí? en esta obra, porque él va a hablar de que la antropología, sobre todas las cosas, ¿sí? Corre el riesgo de metafisicar. Es una palabra que acabo de inventarla, ¿sí? O sea, de poner criterios metafísicos en la realidad, ¿sí? Donde no debería haberlo, ¿sí? Entonces, se busca, ¿sí? Sobre todas las cosas, buscar ese fundamento del hombre fuera del hombre, ¿sí? Como darle una esperanza, ¿sí? Como, él va a decir, como la metafísica como un simulacro intelectual, ¿sí? De seguridad, ¿sí? Entonces, que va a desembocar sobre todo en la lucha social por la verdadera seguridad ante la miseria y la muerte. ¿Sí? Dice, ahí se da verdaderamente la cosa. El hombre constantemente está luchando contra la miseria y la muerte. O sea, no se quiere morir. Esa es la realidad del hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de Heidegger, que el Dasein, ¿sí? Como que es una carrera hacia la muerte? Y acá no es esa idea, digamos, ¿no es cierto?, de negar la finitud ni nada de eso, sino que a partir de ahí surgen las cosas. Y después los filósofos latinoamericanos van a decir, ¿se acuerdan cuando ustedes habrán visto un fundamento, ¿sí? Que algunos dicen que la filosofía o el filosofar, ¿sí? Surge del asombro, ¿sí? ¿Vieron esto, no? Los orígenes del filosofar, ¿sí? El asombro, la duda, las situaciones límites, ¿sí? Y algunos van a decir que el filosofar surge especialmente no del asombro, sino del horror aquí en Latinoamérica, ¿sí? Del horror del hambre, del horror de la miseria, ¿sí? Del horror de la muerte, del horror de las guerras, ¿sí? Entonces, él dice que esto no se va teniendo así como en cuenta, si se quiere. Además, dice, es muy difícil que se pueda hacer, digamos, como quiere a veces la antropología en clave metafísica o inclusive una filosofía en esa clave, ¿sí? Que busca hablar de una existencia globalizada o englobante de toda la humanidad. O sea, por eso dice, no se puede unificar una etapa de la historia con una sola categoría, ¿sí? O enfocado solamente en algo. ¿Por qué? Porque eso hacemos cuando desechamos las demás, elegimos una categoría, un grupo social, ¿sí? Una característica y la generalizamos, ¿sí? Acá hay una intencionalidad también detrás de eso, ¿sí? O sea, la ciencia no es inocente, tenemos que sacarnos esa idea de que la ciencia es inocente y tampoco el filosofar es inocente. Cuando digo inocente, digo desinteresado, ¿sí? No es que es desinteresado, en absoluto, ¿sí? Para nada. Entonces él va a decir, la filosofía busca combatir la perplejidad mediante una donación metafísica de sentido, lo cual ahí es un problema. ¿Sí? Vieron la metafísica, la filosofía dando lugar a la metafísica. La filosofía transfigura el presente al elegir como tema la posibilidad de la vida auténtica o aún de la muerte auténtica. Y al emprender la tarea de dar la existencia a o sea, al hacer esto, intenta dar una significación más profunda a lo humano, ¿sí? O sea, decimos,
Entonces ya empieza a aparecer ahí la diferencia entre materialismo y no materialismo. ¿Sí? Entonces, el problema para él va a ser, sobre todas las cosas, esta metafisicación, palabra no pedagógica, no reconocida por la Real Academia, de la filosofía y también de la antropología. Él va a decir que la antropología moderna forma parte de los últimos intentos, ¿sí?, por encontrar una norma que otorgue un sentido de vida al individuo en el grupo. ¿Sí? Lo cual esto es importante. ¿Sí? Entonces va a continuar, va a hacer una diferenciación entre antropología y utopía. ¿Sí? ¿Saben lo que es utopía, no? Utopos, no lugar. ¿Sí? Entonces, la antropología se distingue de la utopía como una interpretación profunda del presente, se distingue, dice él, de la unívoca voluntad de un futuro más feliz, voluntad que está segura del punto de arribo, pero no sabe con certeza el camino que la lleva a él. Entonces, la utopía nos dice cómo tiene que ser el hombre, o cómo tiene que ser la ciudad, si nos acordamos la utopía de Tomás Moro y todas las otras utopías, ¿sí?, que hay. Nos dicen cómo es esa ciudad feliz, cómo va a vivir el hombre ahí, pero no nos dicen cómo alcanzar eso, qué tenemos que hacer, ¿sí?, para llegar a esa realidad. Entonces, el deseo de fundar la acción en firmes intuiciones de esencias es lo que ha motivado, va a decir él, a que surja esta nueva corriente que es la fenomenología. No habla mucho de la fenomenología él, pero dice que esta intuición entonces, ¿por qué? Porque el hombre siempre quiso tener razones para todas las cosas y buscar el fundamento, tratar de explicar, ¿sí?, de dar una explicación válida para todos y para todos los tiempos. ¿Sí? Es una tentación que tenemos. ¿Sí? Es una tentación que hay, dar una explicación de algo para todo lo demás. ¿Sí? Que nos sirva para explicar el pasado, el presente y también el futuro. ¿Sí? El origen de la metafísica, el origen es la meta, ¿sí?, que nos lleva, digamos, a tomar conciencia de la penuria. ¿Sí? Este origen es la meta ¿de qué? De la metafísica, de la antropología, si se quiere. ¿Por qué? Porque todas las representaciones que los hombres se hacen de las metas operan sus respectivas necesidades, ¿sí?, las cuales no tienen como fundamento una intuición, sino que tienen una penuria. O sea, cuando uno se pone una meta, primero después va a hablar del tema del egoísmo, el tema de Hobbes, ¿sí?, y los contratos, pero dice que nosotros no salimos del individualismo, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos no es inocente, no es, como les decía hace un ratito, desinteresado. ¿Sí? O sea, yo tengo una intuición, yo tengo una utopía, yo tengo un sueño, yo busco alcanzar algo, pero parto, digamos, no siempre de mis necesidades. Y esas necesidades que me generan penuria, pena, angustia. Por eso él va a hablar después de la actualidad de Schopenhauer, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense que hay una terrible, si se quiere, concepción negativa del hombre. Acuérdense que esta obra, este escrito, es un ensayo en realidad, él lo escribe en 1935. ¿Sí? Ya años pasados, es posguerra, post Primera Guerra Mundial, ¿sí?
y ya en los albores, si se quiere, de la segunda, donde empezaban a respirar ya climas, ¿sí?, bélicos nuevamente, o aires bélicos nuevamente. Entonces, hay una total desazón, ¿sí?, una desconfianza en el hombre. Entonces, él va a hablar cuando él plantea esta cuestión, él dice que hay un antagonismo entre filosofía antropológica y el materialismo. Va a decir que el materialismo entiende la estructura de toda teoría, sobre todo la suya propia, como dependiente de determinados intereses y valoraciones. ¿Sí? Entonces, según el materialismo como lo concibe él, son incompatibles, ¿sí?, la obligación incondicionada de la ciencia para con la verdad y su presunta neutralidad respecto de los valores. Y acá entra un tema importante a la hora de pensar la antropología, ¿sí?, el tema de los valores. ¿Qué son los valores? Hoy tendríamos, ¿sí?, la charla de los valores que se suspendió. Entonces, la verdad filosófica va a exigir siempre claridad sobre los conceptos. ¿Qué conceptos? ¿Y qué contextos? Históricos, ¿sí? Pero esto nos lleva necesariamente a una praxis, o sea, no solamente puede ser una dilucidación intelectual, sino que tiene que ser praxis también. Quiero hablar que la antropología tiene, digamos, un pensamiento, digamos, dialéctico, ¿sí?, respecto del rechazo de la neutralidad de la valoración. Y acá lo va a criticar duramente a Scheler, ¿sí? No está de acuerdo con Scheler. ¿Leyeron la antropología de Scheler? Nada. Bueno. ¿No leímos nada en el primer cuatrimestre de Scheler? Bueno, no importa. Les mando después una síntesis, ¿sí? Entonces, uno de los peligros de la antropología para él, ¿sí?, se encuentra en pretender demasiado y demasiado poco, ¿sí? Dice, buscar una destinación esencial del hombre que recubra como si fuera una bóveda tanto la noche prehistórica como el final de la humanidad. Esto que le decía, tratar de englobar al hombre bajo un solo concepto, ¿sí?, bajo un solo concepto, el concepto de lo que se le ocurra. Y podemos hacer el concepto de ser, por ejemplo. Entonces, él dice que la pregunta que tiene que hacerse la antropología para poder dar pasos son dos. ¿Cómo se puede superar la realidad que aparece como inhumana? ¿Sí? Porque todas las capacidades humanas que amamos se envilecen y se sofocan en ellas. Una sola pregunta dividida en dos. ¿Cómo puedo superar la realidad que aparece como inhumana? ¿Sí? Ya que esta realidad inhumana, ¿sí?, envilece, destruye, quita sentido, ¿sí?, a todas las capacidades humanas que amamos. En la medida en que nosotros, dice él, podamos responder a esta pregunta con sentido, la respuesta va a depender no solo de lo práctico, sino también en lo teórico. ¿Sí? Y en este caso vamos a tener la respuesta de la segunda. Cuando él
sí, continúa avanzando y el escepticismo y el nihilismo, ¿sí?, que se van presentando, también la anarquía, ¿sí? Él va a hablar de un concepto que aparece frecuentemente, que es el tema del egoísmo. Dice, el hombre es egoísta. Sí, el hombre piensa en sí mismo, en sus necesidades, y a partir de sus necesidades, ¿sí?, que surgen de la penuria. O sea, el hombre que piensa en sus necesidades es un hombre carente, es alguien que le falta algo, ¿sí?, porque no somos seres completos, o sea, carecemos de completud, ¿sí? Entonces, cuando vamos buscando algo, queremos ser completados, si se quiere. A veces esa experiencia que uno dice, esta persona me completa, ahora sí estoy hecho. ¿Sí? Cuando vemos el asado puesto en la mesa, listo, que se termine el mundo si quiere, ya está. ¿Sí? Entonces, cuando digo, me recibo de licenciado en filosofía, digo, listo, ya está, ya estoy completo, no necesito nada más en el mundo. ¿Sí? Pero surge de una necesidad, pero soy yo el que me completo, y no es el hombre. ¿Ok? Él va a criticar constantemente, como toda la escuela de Frankfurt, ¿sí?, a todos los sistemas metafísicos, ¿sí?, que intentan, ¿sí?, eh, englobar al hombre. Y va a surgir, digamos, ¿sí?, una propuesta antropológica, ¿sí?, que él dice que hay que, en vez de referirnos al hombre en general, ¿sí?, tenemos que buscar de referirnos a hombres y a grupos humanos históricamente determinados. Esa es la única forma posible, es la única forma posible, ¿sí?, de encontrar una conexión, ¿sí?, de la vida y la sociedad. Y por eso, cuando él empieza diciendo esto, ¿no?, de que una cosa es el hombre, el ciudadano griego, otra cosa es el señor francés, ¿sí? El hombre en la antigua Grecia era esto. ¿Y qué pasaba con nosotros? ¿Sí? Digo, hoy también podemos nosotros definir al hombre. ¿Cómo es el hombre posmoderno? Y tendríamos que pensar de qué hombre estamos hablando, ¿sí?, con estos criterios, ¿sí? O sea, el hombre, el homo economicus, por decirlo, ¿sí?, el homo faber, ¿sí?, el homo intellectualis, cualquiera, ¿sí?, las generaciones que vamos teniendo, ¿sí?, de las nuevas generaciones, generación X, la generación Y, ¿sí?, la generación Z, los millennials, los centennials, ¿sí?, respecto a quién, ¿sí?, los inmigrantes digitales, los que ya no son, bueno, nosotros, ¿no?, los que no son inmigrantes digitales, los que viven en el campo, los que viven en la ciudad, los trabajadores, los educadores, los políticos. O sea, y depende dónde estemos, con qué grupo social nos involucremos, tendremos una idea de hombre. O sea, en cada uno de estos grupos hay ideas de hombre diferentes. Hay una antropología, hay una cosmovisión diferente, hay una antropología diferente, hay una metafísica diferente, hay una religiosidad diferente, hay una esperanza diferente, ¿sí? Donde él va a decir que la esperanza es como engaño, ¿sí?, que nos va conduciendo y que muchas veces nos va dominando, ¿sí? Hace también una crítica, ¿sí?, a la teología y una crítica a la fe, ¿sí?, a las religiones en general, ¿sí?, donde dice que van postergando esta felicidad, parten de la miseria, de la necesidad, ¿sí?, y van, digamos, postergando en un mundo venidero, futuro, posthumano, ¿sí?, la felicidad, la espera, la alegría y demás.
Entonces, partimos de esta idea, ¿no? De que el hombre, ¿sí? Es, ¿sí? Un ser, digamos, que vive a veces engañado por esta realidad de la sociedad, o por estas ideas que va sucediendo cuando se los quiere englobar o generalizar, ¿sí? Porque no es el hombre como tal. Entonces, esto hace que la visión del hombre sea sumamente negativa. Después va a tener un largo relato sobre Hobbes. ¿Escucharon hablar de Hobbes? Sí. Yo no entiendo por qué, digamos, se da lugar a una visión negativa del hombre. O sea, ¿qué es lo que específicamente lleva a esa visión negativa del hombre? O sea, es toda la mayoría de los pensadores, ¿sí? De preguerra, posguerra, preguerra, guerra y posguerra, de la primera como de la segunda, ¿sí? Tienen una antropología básicamente negativa. El último, con una antropología positiva, ¿sí? Fue en la Edad Moderna, vamos a verlo el año que viene, ¿sí? Fue Leibniz, ¿sí? Porque Hegel, inclusive Heidegger, también, si tienen una visión como negativa del hombre, ¿sí? O sea, como el hombre busca solamente su interés. Si escuchamos a Hobbes, por ejemplo, ¿sí? Con esta idea de que el hombre es mejor, tiene que estar preso, digamos, porque su libertad en general no es buena, ¿sí? El hombre en general, dice él, si está reducido a sí mismo, es demasiado malo para ser libre, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque busca su interés. O sea, no nos olvidemos que él critica la razón, ¿sí? La razón moderna y demás. ¿Por qué? Porque fue dando lugares a la guerra. O sea, todo lo que iba a posibilitar el bienestar del hombre, lo único que trajo, se esperaban cosas buenas y lo único que trajo fueron desdichas, hambrunas, guerras y muerte, ¿sí? Entonces, por eso esta visión del hombre, cuando Schopenhauer habla de que lo único que nos queda es la angustia, ¿sí? Cuando Heidegger dice también que es la angustia ante la muerte, si pensamos en Sartre, si pensamos en todos los demás, Unamuno, ¿sí? También. Entonces, es este desencanto por el hombre, ¿sí? Por lo humano, si se quiere, ¿sí? Que se va dando ahora. También hay, digamos, una onda. Piensen en esto cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan? Allá por marzo. ¿Sí? Pero vamos antes inclusive. Si vemos, ¿se acuerdan de esta trilogía del 2000 y pico? Matrix. ¿Sí? O sea, crearon la inteligencia artificial y las máquinas coparon el mundo. ¿Por qué? ¿Y qué le dice, ¿sí? El arquitecto cuando se encuentra Neo, como estamos en la película, cuando se encuentra Neo ahí en esa torre central? ¿Sí? Dice que el hombre es como un virus, ¿sí? O sea, que tiene que ser destruido, porque el hombre es el virus del mundo. Perdón, no era ahí, era cuando Schmidt le tiene preso a Morfeo. Que habla del virus que es el hombre y que tiene que sacarlo, ¿sí? Para que siga viviendo lo demás. Cuando empezó la cuarentena, la pandemia, también, ¿se acuerdan la cantidad de fotos que había de que la naturaleza volvía a florecer, volvían las aves, volvían los peces, ¿sí? Se volvía a ver el cielo, qué sé yo, en Japón, por decirlo? ¿Sí? O sea, como que el hombre es aquel que destruye todo, como si el hombre no fuera parte de la naturaleza. Eso lo vamos a ver en filosofía de la naturaleza también, en tercero, en cuarto, ¿sí? Entonces, como que el hombre está fuera. Dice, no, mirá qué linda naturaleza. O sea, la naturaleza es algo fuera de mí, ¿sí? Yo no tengo que ver, yo estoy como por encima de eso. No me considero parte. Bueno, esto es algo que viene ya de antes, ¿sí? Tiene muchas consecuencias, digamos, para llegar a las películas, esta concepción,
Necesito un día de naturaleza, necesito estar en contacto con la naturaleza. Yo no soy parte de la naturaleza. Entonces, pero hay esta idea, ¿sí?, de que el hombre es egoísta por sí mismo, es malo en sí mismo. Hobbes es más actual de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Lo único que le salva al hombre es el contrato, decía Hobbes. ¿Sí? Pero ¿un contrato de qué tipo? Un contrato que uno lo cumple, no porque sea bueno para mí, sino lo cumple egoístamente. ¿Sí? Porque es mejor cumplirlo, ¿sí?, que no. Entonces, o sea, yo por el egoísmo que tengo, lo cumplo, renuncio, ¿sí?, a mi maldad. ¿Sí? Pero vivo en sociedad. ¿Sí? Entonces, es más egoísta mantener la propia palabra que faltar a ella. Entonces, por eso las promesas que se hacen a partir de los contratos sociales, ¿sí?, son mantenidas con alguna regularidad. ¿Sí? Y tienen este supuesto necesario de fuerza. ¿Sí? Hay una fuerza superior que me obliga a no a ser bueno. Ojo, ¿eh? No me obligan a ser bueno, me obligan a cumplir el contrato. ¿Sí? O sea, y el contrato es aquello que va generando, ¿sí?, las sociedades. ¿Y puedo romperlo o no? Esto tiene especialmente una ligazón con los estados nacionales. No sirve tanto para los contratos internacionales, donde se rompe sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, Federico II de Prusia, ¿sí?, decía respecto de esto de los tratados, ¿sí?, sobre todo los tratados que hacían entre príncipes, dice, ha confirmado que los tratados de los príncipes, a decir verdad, cito textual, solo el engaño y la deslealtad prestan juramento. O sea, ¿por qué hacemos un contrato? ¿Por qué juramos? ¿Sí? ¿Por qué prometemos mantenernos fieles? Porque somos engañosos y desleales. Aquel que te promete algo, habitualmente te va a engañar. Como el mentiroso. ¿Sí? Yo te digo, esto es verdad. ¿Sí? Entonces, tenemos esta idea, ¿sí?, de una antropología negativa, si se quiere. ¿Sí? Donde, tanto por un lado tenemos el materialismo y por otro lado la metafísica, ¿sí?, que terminan reduciendo igualmente, ¿sí?, al hombre a una cosa o a la otra. ¿Sí? Pero lo que hace verdaderamente que esto progrese, que esto avance, tiene que ser necesariamente el poder ver a cada realidad o a cada facción, a cada clase, dice él, ¿sí?, en su realidad. Entonces no hay una naturaleza humana, podemos llegar a decir, ¿sí?, general. ¿Sí? No hay una idea de hombre general, ¿sí?, porque al englobarla estamos absolutizando una y dejando en desmedro las otras. Ok. Esto para tener una idea de lo que él habla respecto de la antropología. Este es un escrito de 1935 de él. Ahora igualmente les paso. Mientras ibas explicando esto, a mí se me venía a la mente lo que en su momento abordamos desde Dilthey, su concepción del hombre entero y la crítica que hace justamente al sujeto kantiano, de que dice, por el sujeto, las venas del sujeto kantiano no corre sangre real, porque Claro. justamente lo que resalta es la transformación de la razón pura en razón histórica, entendiéndolo como condicionado individual, social, históricamente, Dilthey. Sí, sí, absolutamente. ¿Sí? Entonces, te dieron cómo, o sea, hablar de, por ejemplo, de la idea de hombre de Aristóteles, ¿sí?, o de los medievales, ¿sí?, hasta inclusive los modernos es sumamente fácil. ¿Sí?
es sumamente fácil. Digo, pero a partir de acá se complica. El mismo Scheller decía, el hombre, hablar del hombre en esta época es sumamente complicado, porque el hombre mismo no se entiende a sí mismo. Lo cual no es, me parece, algo negativo, sino que es algo sumamente positivo. En eso concuerdo con Horkheimer. Es sumamente positivo que seamos un problema para nosotros mismos. O sea, ¿cómo nos definimos? ¿Sí? O sea, además, la idea de hombre que tenemos es una idea de hombre europeo. ¿Sí? Sí, es una idea de hombre europeo. ¿Cuál es la idea de hombre latinoamericano? Bueno, el mismo Dussel va a decir, yo nunca vi un latinoamericano. ¿Sí? Vi un argentino, un brasilero, un paraguayo, un venezolano, un colombiano, ¿sí? Un boliviano, pero nunca vi un latinoamericano. ¿Sí? O sea, porque cada uno tenemos conciencia de pertenencia a un lugar. O sea, Latinoamérica inclusive es una idea europea. Eso lo van a ver en filosofía latinoamericana y argentina. ¿Sí? Latinoamérica es una idea europea. Ellos nos catalogaron así. ¿Sí? Hay un español para Latinoamérica, si vemos las computadoras cuando las compramos, ¿sí? Para Latinoamérica, o México y Latinoamérica. ¿Sí? Latinoamérica es una creación, esta idea, de Europa, Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de hombre que tenemos? ¿Y cómo nos configuramos? ¿Sí? Y vamos nosotros así, teniendo una antropología que nos defina, y una antropología que nos caracterice. ¿Es posible hacerlo? ¿Sería reducir también lo humano? ¿Sí? Entonces, la idea de hombre es la misma que tiene Asia de sí misma y no. Nosotros somos más cercanos por conquista, ¿sí? O sea, por procedencia de Europa. Pero no somos el hombre europeo. O sea, porque no somos europeos. Descenderemos de ellos, pero no nos hace que seamos europeos. Tenemos rasgos, ¿sí? Europeos, pero no lo somos. Tenemos pensamientos, pero no lo somos. ¿Sí? Estudiamos como ellos, pero no lo somos. Y tanto es así que en un tiempo, por ejemplo, la filosofía era solo alemana. ¿Sí? Hasta hoy, casi. Estudiar filosofía es saber alemán, por ejemplo. ¿Sí? O sea, como que si no aprendemos ese idioma, no podemos estar al mismo nivel que quienes. Que ellos. ¿Sí? O sea, hacer filosofía en castellano no es posible. Hablar de antropología, ¿sí? En castellano no es posible. Definir al hombre, ¿sí? Latinoamericano, definir al hombre argentino, ¿cómo es, ¿sí? La antropología argentina? Por decirlo, ¿no? O sea, no para sectorizar y dividir y segmentar distintos grupos solamente, para decir, bueno, nosotros somos así, los otros son así, los otros de la otra manera. ¿Sí? Lo que podemos aportar nosotros desde nuestro lugar, la situacionalidad. ¿Sí? Esto que van a hablar los pensadores latinoamericanos, que es de el universal situado. Parece una contradicción, ¿sí? Un universal situado. ¿Sí? Pero, digo, ¿cómo podemos nosotros hablar desde esa realidad o desde esa posición distinta, ¿sí? Que nos da, digamos, el hecho de estar, de ser y de manifestarnos diferentes? ¿Sí? Admiramos a otras sociedades, qué sé yo, y todo el mundo se admira de la sociedad alemana, ¿no? En Argentina pasa mucho. ¿Sí? Digo, pero Merkel aquí sería un desastre. Fracasaría, no por ella, sino por nosotros, por decir. ¿Sí? El sistema alemán fracasaría acá, ¿por qué? Porque nosotros no somos alemanes. ¿Sí? Hay, en Paraguay existe un lugar que se llama Nueva Germania, que fue creada por la hermana de Nietzsche y su marido. ¿Sí? Un fracaso total, volvieron a Alemania. ¿Sí? Pero
pero los paraguayos, te los voy a mandar ahora, es interesante, ellos se saben alemanes, hablan en guaraní y en alemán, ¿sí? Y tienen un escalafón racial terrible, ¿sí? O sea, ellos siguen pensando que viven que son alemanes, pero son paraguayos, por decirlo yo, y están preocupados porque la sangre se mezcló, ¿sí? Se casaron con los paraguayos. O sea, es interesante, ¿sí? Desde muchos ámbitos para analizar eso, que a veces pasa en nuestras sociedades misioneras también, ¿sí? Digo, tenemos pueblos que tienen esta impronta, ¿sí? Tenemos pueblos que tienen esta impronta así de tipo racial o de tipo de origen, ¿sí? Que se creen que son, o sea, su vida está en Europa. Acá viven, trabajan, ganan plata, juntan plata, nunca más se volvieron a Europa porque no se puede volver, pero ellos no son argentinos, ellos no son misioneros. Sí, pasa eso. Entonces, es interesante que podamos nosotros, ¿sí? Pensar, digamos, categorías antropológicas, ¿sí? Reflexionar en torno a esto y, bueno, ver qué aporte podemos dar, cómo eso que forma parte de lo que somos, ¿sí? Se convierte no en un obstáculo, sino en una posibilidad. ¿Ok? Estamos con esta pequeña introducción, ¿sí? De observaciones sobre la antropología filosófica de Horkheimer. Eso después lo van a poder leer en profundidad. Ahora vamos a ver, ¿sí? Un texto, ¿sí? Sobre el concepto de hombre, ¿sí? Sobre el concepto de hombre, que es un ensayo de Horkheimer. Digo que esto quiero que lo leamos en un momento, ¿sí? Mientras renuevan el mate y no se les enfría, ¿sí? Vamos a leerlo hasta donde llegamos, son unos 15 minutos, y no son tantos, son 60 páginas. No es para que lo lean todo ahora, sino para ver profundamente, o sea, qué es lo que él habla respecto, ¿sí? Del hombre. Habíamos así unas pinceladas, ¿sí? Y lo leemos, y vamos subrayando, así como hicimos en la otra clase, ¿sí? Lo leemos, subrayamos algunas ideas y volvemos. ¿Te parece? Sí. Como decíamos, cómo nosotros vamos constituyéndonos, ¿sí? Como personas, como seres humanos, y no solamente desde esta idea del ser del hombre, ¿sí? Que aparentemente pareciese ser, para la redundancia, una idea cerrada, ¿sí? ¿No? Que agota o que acota, que homogeniza, ¿sí? Al hombre. Entonces, ¿cómo vamos, ¿sí? Haciendo, digamos, que el hombre sea no una cuestión cerrada, sino de última una cuestión abierta, ¿sí? Y es el gran tema, ¿sí? O sea, bueno, esta pregunta, digo para tranquilidad tuya, Florencia, ¿sí? Saliendo de una etapa de vida, pasando a otra, siempre va a estar, ¿eh? O sea, el hombre cuando se deje de preguntar por sí mismo, probablemente ya haya dejado de ser hombre, ¿sí? O sea, es una pregunta que siempre va a estar. ¿Por qué? Porque es una pregunta que nos motiva, es una pregunta que nos moviliza. O sea, la pregunta siempre moviliza. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? ¿Qué busco? ¿Sí? ¿Qué sueño? Podemos decirlo así de una manera más existencial. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Sí? Si vos te pensás de acá a 20 años, es muchísimo tiempo. ¿Sí? Pero, o sea, ¿cómo te pensás? ¿Cómo querés ser de acá a 20 años? ¿Quién querés ser? ¿Sí? O sea, quiero seguir siendo yo, uno dice. ¿Sí? Ahora, ¿qué Florencia vas a ser? Digo, Luciano, ¿qué Luciano vas a ser de acá a 20 años? ¿Sí? Cuando uno dice, ¿qué querés ser? Parece que ese querer ser es algo externo. ¿Sí? Porque quiero ser profesional, quiero ser esto, quiero ser lo otro, astronauta. ¿Sí? Disc jockey, qué sé yo. Ahora,
pero también hace a una respuesta de lo profundo, que nos ayuda a definirnos, que nos ayuda a movilizarnos, ¿sí? Que nos marca el horizonte, que no sé si es algo que lo vamos a lograr, pero por lo menos nos moviliza. Es como querer alcanzar el horizonte. A cada paso que damos, el horizonte se nos aleja un paso, pero eso nos mantiene en movimiento, ¿sí? Nos mantiene en este ejercicio necesariamente humano, ¿sí? De pensarnos, soñarnos, realizarnos, ir de nuevo, preguntarnos, ¿sí? Y no sé si definirnos, ¿sí? Pues yo creo que cuando uno se define, eso es es lo que me parece a mí, es netamente personal, ¿sí? Uno se agota en sí mismo, ¿sí? O sea, porque no podemos ser nosotros solamente una definición, ¿sí? O sea, el hombre no puede ser solamente una definición. Es como que queramos definir al amor, por decirlo, ¿sí? O sea, cuando yo defino al amor, se convierte en una definición. Cuando yo defino por qué amo a alguien, ese amor ya no es amor, sino que es una definición que puede ser aplicada para todos, ¿sí? Si nosotros decimos que todas las personas son amables, que pueden ser, ¿sí? Amadas, objeto de amor, o sujetos de amor, mejor. Digo, ¿por qué pasa que amo a unas y a otras no? ¿Sí? ¿O qué tiene alguna persona que otra no tiene si decimos que todos somos buenos, que todos tenemos el mismo ser? O sea, ¿qué suscita en mí eso? O sea, cuando yo logro definirlo, se convierte en una definición aplicable para cualquiera. ¿Sí? Y ya dejó de ser amor, sino que se convirtió en una definición. Entonces nosotros también cuando nos definimos, o sea, por eso una de las grandes definiciones del hombre es el hombre como misterio, ¿sí? O sea, ¿qué es el hombre? El hombre es un misterio, ¿sí? O sea, es misterio para sí mismo y también para los otros, ¿sí? O sea, no se agota, digamos, esta dimensión humana. Porque una vez que lo defino, lo caracterizo, lo empaqueto, le hago un nudito y lo vendo así. El hombre es esto. ¿Sí? Hacemos eso habitualmente. Tenemos esta tendencia, pero, digo, y esto puede pasarnos también en la filosofía. ¿Sí? O sea, cuando, con este afán de definir tanto, de parecernos tanto a las ciencias duras, ¿sí? Hace que nosotros reduzcamos la naturaleza humana, reduzcamos al hombre a simplemente una definición. Definamos a veces inclusive la filosofía a una definición. ¿Qué estudias? Filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Y ahí ya sanamos. ¿Mm? ¿No le preguntaron a ustedes esto acaso? ¿Mm? Y cuando le quisieron explicar, no supieron decirle, quizás. O si le dijeron, pero no es eso, ¿sí? Solamente. Entonces, no, a mí me gusta filosofar. No, no es eso. Con la antropología pasa lo mismo. Y cuando definimos, terminamos acotando. La definición siempre acota. Nos marca un rumbo. Pero tiene que ser no aquello que nos limite o aquello que nos ate, sino aquello como que nos sirva de condición de posibilidad para ir más allá. ¿Sí? O sea, si nosotros logramos definir al hombre de una o de otra manera, eso tiene que ser siempre como el mojón, digamos, de referencia, ¿sí? El punto de partida, a partir del cual podemos seguir avanzando, no un punto de llegada. Las definiciones tienen que ser puntos de partida, no puntos de llegada. Entonces esto va siempre a posibilitar la apertura y nos va a librar o proteger, ¿sí? De definiciones no solo dogmáticas, sino de caer en posturas ideológicas, donde simplemente repetimos definiciones, conceptos aprendidos, pero no asumidos, o asumidos, aprendidos y asumidos, pero no aplicables a todos. Cuando uno ideologiza una concepción, ¿sí? La generaliza.
¿sí? Y termina aplicando para todos la misma vara, digamos. Ok. ¿Alguna pregunta? Vieron que es tanto Arendt como Horkheimer nos van dando algunos elementos, ¿sí? Más para comprender lo humano, ¿sí? Entonces, esta comprensión, ¿sí? Nos tiene que llevar, insisto, ¿sí? A, no digo despojarse de todos los prejuicios, ¿sí? Como diría Gadamer, todos tenemos prejuicios con los cuales nos acercamos a la realidad, ¿sí? Ahora, pero nos posibilita tener un horizonte de comprensión mucho mayor, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que estamos necesitando, ¿sí? Desde la filosofía o desde la antropología. No solamente pararnos desde una postura dogmática u otra, o sea, porque tanto las dogmáticas positivas como las relativistas se vuelven dogmáticas también. O sea, es tan dogmático decir el hombre existe en la naturaleza humana, ¿sí? Común a todos los hombres, es tan dogmático como decir no existe la naturaleza humana, común a todos los hombres, ¿sí? Es tan difícil, es tan dogmático decir el hombre es esto, como el hombre no es eso, ¿sí? Porque terminamos afirmando, ¿sí? las dos posturas taxativamente, ¿sí? Si el relativismo es una forma de dogmatismo también, en lo humano pasa, en la ciencia también pasa. Decir todo es relativo, ¿sí? A decir todo es blanco o negro es exactamente igual. Porque en los extremos los opuestos se tocan, ¿sí? Y en antropología, en filosofía, va pasando eso también. Entonces necesitamos, ¿sí? Hacer este ejercicio, ¿sí? De pensar desde distintas categorías y no absolutizar, tomar nuestra postura, porque cada uno de nosotros tiene su postura. Si tiene su concepción de hombre, por así decirlo, de la filosofía, su cosmovisión, ¿sí? Su idea de Dios, del mundo, de las cosas, de la naturaleza, ¿sí? Ahora, a partir de eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo entramos en diálogo? Si la filosofía es diálogo, si la filosofía es capacidad no solo de pregunta, sino también de escucha. Pues creo que los filósofos, ¿sí? Necesitamos en este tiempo todos, ¿sí? Tener esa capacidad de apertura. Porque si no estamos defendiendo solamente nuestra idea. Y se pierde la riqueza de la diversidad, la riqueza del diálogo, la riqueza de la visión del otro. Y en antropología, sobre todo ahora, con estas ideas, digamos, estas distintas corrientes y concepciones del hombre que se van dando cada vez más seguido, y también tenemos alguna palabra que decir. Ahora, la palabra que digamos, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Positiva, negativa, relativa, ¿sí? ¿Qué tipo de palabra vamos a decir? O sea, ¿cómo acompañamos nosotros estos procesos? ¿Nos plegamos sin más, ¿sí? A los procesos sociales, humanos, ideológicos que hay detrás de ello, una antropología y una filosofía? ¿Sí? ¿O tratamos de indagar, de buscar las preguntas fundamentales a las cuales responden y a partir de ahí entrar en diálogo? O sea, para eso hay que romper la lógica del egoísmo, como llama Horkheimer. Y esto de buscar solamente mi necesidad. Hay que romper esta lógica. Y pues si no es muy simple, yo pienso esto, vos pensás lo otro y ella piensa otra cosa. Yo creo que insisto con esto, ¿no? Es un gran desafío, ¿sí?
donde se busca, como suelo decir siempre, en la filosofía y en la antropología, respuestas. ¿Sí? O sea, queremos dar respuesta al estilo científico, a la onda de la matemática, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la filosofía? La filosofía parece que tiene que hablar de todo. Tiene que decir, y la antropología también, tiene que decir de todo. ¿Qué dice la antropología de esto? ¿Qué dice la antropología de lo otro? ¿Sí? Y necesitamos, parece que estamos obligados a dar una respuesta. ¿Sí? Y lo fundamental nuestro, que es la pregunta, no nos la hacemos nosotros. Nos surge de nosotros. La pregunta ahora viene de otro lado. Más aún. Parece que cualquiera está, como diría, estoy buscando una palabra, capacitado, ¿sí?, para hacer filosofía. O para hablar desde la filosofía. O sea, que no precisa, o de la antropología, no precisa formación filosófica o antropológica, ¿sí?, para opinar filosóficamente. ¿Sí? Ahora, pasa solamente esto en la filosofía, en las distintas ramas de la filosofía. No pasa eso en la ciencia, en las ciencias duras. ¿Sí? O sea, de medicina, ¿quién puede opinar? ¿El filósofo? El médico. ¿Sí? En matemáticas, ¿quién va a opinar? Aquel que sabe matemáticas. ¿Sí? Pero la filosofía parece que cualquiera puede hablar, y cualquiera puede hacer filosofía. ¿Sí? Cualquiera puede hablar de qué es el hombre. ¿Sí? O cualquiera puede hacer antropología. Y nosotros parece que nos vamos recluyendo, no sé si me explico, cada vez más. ¿Sí? Y no damos, ¿sí?, señales de querer salir, digamos, de esta burbuja en la cual nos meten o nos metemos. Y a veces nos va dando, digamos, vamos quedando al margen. ¿Sí? La filosofía, por más que hoy está muy en boga, va quedando al margen de las realidades sociales. Me parece que esto que decís, este último, me parece muy importante. Nos meten o nos vamos metiendo. Es Sí. decir, existe la posibilidad de que estando advertidos de que los otros nos empujan a dar respuestas y no abrirnos a preguntas, uno también, creo que desde esta profesión, o sea, repito, estando advertido de esto, puede no ceder en ese sentido. Claro, pero por eso implica tener una conciencia. Por ejemplo, con la pandemia, todos los filósofos de caché, que son los filósofos actuales, ¿sí?, escribieron algo sobre la pandemia. Todos. ¿Sí? Pero todas sus escrituras, léanlas, lo que hacen es justificar su idea. O sea, esto yo ya lo dije, esto ya lo vengo diciendo, esto reafirma lo que yo escribí en mi libro. O sea, todos dicen eso. ¿Sí? O sea, como en el fondo quieren reafirmarse en su postura solamente. O sea, terminan en una posición, ¿sí?, egolátrica, por decirlo así. ¿Sí? O sea, se miran o narcisista. ¿Sí? Habitualmente termina siendo una postura filosófica narcisista. ¿Sí? Pues si te piden que hagas un análisis de la realidad, hace un análisis de la realidad. Tenés tus categorías, tus concepciones, ¿sí?, pero no solamente te remitas a mirarte el ombligo. ¿Mm? Y es lo que a veces pasa. Es lo que a veces nos pasa, ¿sí? O sea, en la filosofía, por eso le digo, cualquiera puede hacer filosofía, y parece que aquel que hace filosofía está libre de culpa y cargo. O sea, Nietzsche era para camisa de fuerza. Pero como se dedicaba a la filosofía, nadie le hizo nada. ¿Sí? O sea, y así hay otros a lo largo de la historia. Y parece que hacer filosofía te da una, ¿cómo se diría? Un plus de tolerancia, ¿sí? Bueno, oye, a usted le puede pasar, no, dice, estudia filosofía, déjale. ¿Sí? Entonces, digo, como que da un plus de tolerancia que al común de los mortales no le da, pero negativo. ¿Sí? Es una concepción negativa, que a veces nosotros también tenemos que ver con eso. Y por eso esta advertencia quizás de que si nosotros nos encerramos
o nos encierran, a veces se dan junto a las dos cosas, y a veces estamos seguros, ¿sí?, en nuestra bola de cristal, ¿sí?, o en nuestra bolita, ¿vieron ese tipo, ese mundito que tiene nieve, agua y que uno lo sacude? ¿Sí? A veces estamos seguros ahí, hasta que viene alguien de afuera y nos sacude, y no sabemos bien qué pasó, y damos respuesta desde lo que tenemos nada más, y no somos capaces de salir de ahí. Entonces, la antropología nos tiene que dar esa capacidad, o la filosofía toda, ¿no? ¿Sí? Por eso, todo lo que van viendo cuando uno hace la licencia son cuestiones que nos introducen. Después cada uno va a ir haciendo su camino de profundización, ¿sí?, en aquello que se quiera especializar. ¿Sí? Porque sería imposible que podamos agotar todo el saber, ¿sí?, o la disciplina en las cátedras que vamos dando, cualquiera sea, ¿sí? Vamos dando pautas, ¿sí?, líneas de interpretación, ¿sí?, de lectura, pero después cada uno tiene que ir haciendo también su profundización y su camino. Esto es lo rico por ahí, ¿no?, de la filosofía. Y tener esta capacidad de diálogo fundamental, ¿sí?, de diálogo y sobre todo de escucha, que ahora se pierde. O sea, todo el mundo habla. Los filósofos hablan, pero escuchan, ¿sí? O sea, hay algo que la teología lo dice, o sea, el silencio engendra la palabra, ¿sí? O sea, la palabra es engendrada en el silencio, solamente habla alguien que estuvo en silencio. Si aquel que solo habla, habitualmente dice palabras, pero no dice nada. Esas palabras pueden estar vacías. ¿Sí? Nosotros podemos caer en eso, ¿sí?, en decir cosas vacías, ¿sí?, en decir cosas sin sentido, como aquel, ¿vieron el cuento este del filósofo, no?, que iba caminando por un bosque y hay un tipo colgado que se cayó en un paracaídas. ¿Saben eso, no? ¿Escucharon alguna vez? O sea, se largó en paracaídas y quedó enganchado en los árboles, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra con este hombre, le dice, hola, buen hombre, dice el colgado, ¿no? Dice, ¿dónde estoy? Dice, mirá, estás colgado en un árbol tal, dice, a 5 metros de altura, ¿eh?, porque se quedaron, las ramas engancharon tu paracaídas, ¿sí? Y estás sostenido ahí a 5 metros de altura. Y él le dice, sos filósofo, ¿no? Sí, dice, ¿por cómo te diste cuenta? Dice, pues todo lo que me decís es cierto, pero no me sirve de nada. Entonces, este descrédito a veces, ¿sí?, que hay respecto de la filosofía, ¿sí?, también podemos hacerlo respecto de la antropología, ¿sí? O sea, como que dicen, pero no, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve? Aristóteles ya decía que la filosofía no servía de nada, era un saber inútil. Inútil en torno a la praxis. Ahora, después, ¿sí?, la filosofía con Marx en adelante, se vuelve praxis filosófica, ¿sí? O sea, tiene que tener, digamos, una concreción histórica, ¿sí?, lo que se dice, no solamente saber, sino hacer. Bueno, nosotros desde la antropología, ¿qué vamos haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es esta idea de hombre que vamos no construyendo? ¿Sí? Pues no es que uno tiene que construir una idea del hombre, el hombre está, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Esta pregunta inicial que hicimos allá en la primera clase. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo nos aproximamos, ¿sí?, al ser del hombre, a su naturaleza, a lo que no solo lo distingue del resto de los entes o del resto de los seres, sino aquello que lo caracteriza y lo hace único? ¿Sí? Porque así cuando hablamos del ser del hombre, el ser, y podemos hablarlo de manera general, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de cada hombre, es totalmente diferente, ¿sí? O
sea, de cada ser, el ser de cada hombre después es diferente, o sea, o la manifestación de ese ser. Entonces, esto de Horkheimer nos puede movilizar, digamos, a pensar otra cosa. ¿Sí? A ver, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Me parece. Por eso es interesante poder profundizar en esta lectura. ¿Ok? ¿Alguna apreciación, comentario? Yo te quería consultar de estos dos textos que nos pasaste. ¿En qué conceptos o nociones específicas del autor tenemos que centrarnos al momento de estudiar? Sí, en esto que fuimos hablando, en las diferenciaciones que él hace de la antropología, ¿sí? Como la crítica que hace a Scheller, por ejemplo, ¿sí? Esta diferenciación, la crítica que hace a la metafísica, ¿sí? Y definir es lo que justo dije que no hay que hacer, pero ¿cuál es la idea de hombre que tiene Horkheimer? Y que eso está ahí, que eso es lo importante, eso es una pregunta, o sea, ¿qué es el hombre para él? Lo mismo para Arendt, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto ayuda, ¿sí? Después podemos hacer, si a ustedes les parece, ¿sí? Hacer un pequeño resumen, ¿sí? De esto les va a ayudar a estudiar, ¿sí? O sea, no me interesa de memoria, nada de memoria, pero sí que podamos reflexionar en torno a esto, ¿sí? Por eso quizás en el parcial haya un fragmento del texto, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué quiso decir Arendt de esto? ¿Qué quiso decir Horkheimer con esto? ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? Pero esa es la idea, o sea, poder involucrarnos en lo que dice el autor, ¿sí? Y también hacer una valoración nuestra, ¿sí? Pues no solamente repetir al autor, ¿sí? Lo cual, para repetir al autor, me consigo un loro y le enseño Horkheimer, ¿sí? La idea es poder reflexionar a partir del autor. El autor nos da pautas, pistas, ¿sí? Que nos van ayudando a nosotros a armar o a dar cuenta de nuestras categorías conceptuales que vamos teniendo. Y eso es lo importante, poder dar cuenta, ¿sí? Entonces yo digo tal cosa por esto, ¿sí? Estoy de acuerdo con esto por esto. Así que no es solamente decir yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, sino estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. O sea, eso es dar cuenta, ¿sí? O sea, o él decía esto que era algo negativo por esto, por esto, por esto, ¿sí? Entonces, a la hora de estudiar, por ejemplo, ¿sí? Nosotros mentalmente, si nos hacemos características de las cosas, si decimos 2 características parece muy poco, si decimos 5 ya es una locura. O sea, mentalmente, a la hora de pensar cómo exponer o a la hora de pensar cómo armar una exposición o a la hora de pensar un examen. Nuestra mente trabaja por categoría, por tríada sería, ¿sí? O sea, recordar 3 cosas es mucho más fácil que recordar 2, que nos parecen muy pocas, que recordar 6, por ejemplo, ¿sí? O sea, entonces, a la hora de pensar, bueno, ¿cuáles son las 3 cosas positivas del hombre? En Horkheimer, o en Arendt, ¿sí? O en lo que sea. ¿Cuáles son 3 características negativas? ¿Sí? Siempre el 3 es un número que engloba todo, y a partir de ahí podemos hacer otras 3. Y a la hora de estudiar eso es clave, o sea, ¿cuáles son las 3 categorías claves que utiliza él? ¿Sí? O los conceptos claves en los cuales él se basa. ¿Sí? Siempre el 3, inclusive a la hora de hacer una exposición, ¿sí? ¿Sí? O sea, bueno, vamos a hablar de tal cosa y vamos a proponer 3 momentos. El primer momento, el segundo momento, el tercer momento. ¿Sí? Entonces uno se organiza mentalmente y es mucho más fácil.
Es mucho más fácil no solo exponerlo, sino también sistematizarlo. Y van a ver que para ustedes también es mucho más simple. Eso para estudiar y para exponer cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí? Les sirve esta dinámica de 3. ¿Sí? O sea, es más fácil acordarse de todo, tiene 3. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Los 3 chanchitos, Harry Potter, Ron, Hermione, son 3. La Trinidad, las películas tienen trilogías, ¿sí? Y así podemos seguir, ¿no? O sea, el 3 es mucho más simple de explicar. La dialéctica, ¿sí? Tiene 3. Kant trabaja con 3 todo. ¿Sí? Siempre en Kant es 3. Y es sumamente fácil de armarlo. Es complejo Kant, pero es fácil de sistematizarlo de esa manera. Entonces, ustedes, bueno, toman Arendt, dicen esto, esto y esto. Y acá podemos sacar 3 más. ¿Sí? ¿Se entiende? Hacer esquemas de 3 es sumamente simple a la hora de organizarnos mentalmente. ¿Sí? Y también para esto. Digo, bueno, las observaciones antropológicas, saquemos 3. Y a partir de ahí organizan la cosa. ¿Ok? Igualmente, cuando vayan leyendo cualquier duda, no duden, consulten. ¿Sí? El celular está siempre abierto, disponible, eso no hay dramas. Por ahí me demoro en contestar, pero no hay problema con eso. ¿Sí? O al aula virtual, lo que sea. No sé si más o menos claro, Luciano. Y que bueno, entonces, vamos a ver la unidad. Esperen que dentro de vuelta al aula. No se olviden